¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Heidi Galarreta. Somos, ¿de dónde venimos? A ver, dígame. Algo dijeron. De Piura, sí, somos acá, venimos de Piura, pero ¿de qué organización? Esa era la pregunta, ¿no? ¿De qué organización representamos? Acción contra el hambre. Exacto, somos de Acción contra el Hambre y estamos aquí. Ya nos conocemos algunos, las caritas me parecen conocidas, ya hemos tenido sesiones previas y esta vez hemos regresado para poder dar algunas capacitaciones que son muy importantes para su día a día y para lo cotidiano, que también debemos siempre estar alertas en diferentes situaciones. Vamos a ver dos temas importantes que les va a ser de mucha ayuda, eso es lo que esperamos, y que lo puedan, digamos, asimilar, captar y podamos poner luego en práctica. Perfecto. Entonces vamos a comenzar primero con unas dinámicas para que se presenten, para conocerlas. Yo solo sé que la señora se llama Digna y es la presidenta, ¿no?, de la olla común. Por algunas caritas son conocidas. La señora Ana, ¿ya ves? La señora Ana, pero no las conozco las demás. ¿Cómo me llamo yo? Helga, ¿se acuerdan? Perfecto. Entonces, para esto vamos a... Vamos a hacer una dinámica, ¿les parece? Perfecto. Entonces yo les voy a repartir algunas tarjetitas y estas tarjetitas están con refranes, ¿ya? Y los vamos a juntar. Le vamos a dar una parte de los refranes para una persona y la otra persona tendrá la otra parte y ustedes van a movilizar y van a ver cuál empata. Pero no sean como el Chapulín Colorado. ¿Viste el Chapulín Colorado? Que dice una frase del refrán y lo completa con la otra. Así no lo completa como debe ser. Por ejemplo, hay una que la mayoría conocemos, ¿no? A ver, a caballo regalado no se le mide el diente. No se le mide el diente, perfecto. No vayan a decir a caballo regalado que no ven, ¿no? Entonces, como el Chapulín. ¿Se ha visto Chapulín, no? Es muy cómico ya. Eso vamos a procurar que no sea así. Entonces vamos a tratar de empatar las frases. ¿Listo? Ok. A ver, voy a entregar una por aquí, otra por aquí, y otra. Vamos a entregar por aquí otra. A ver usted. Por aquí usted. ¿Ya? Una. Faltan por acá, ¿no? A ver. ¿No? A ver. A ver, júntense. A ver. Nos movilizamos. A ver, ¿quién va? Busquen. A ver, vamos a ver cómo hacemos. ¿No ves? A ver, agilitas, vamos a hacer un poquito de actividad. Nos vamos estirando de pasaditas y nos vamos levantando. A ver. Yo tengo una relacionada conmigo al patamín. A ver, ¿quién ¿No ves? ¿quién tiene hueso? ¿Quién tiene hueso? Sí, ¿Quién tiene hueso? Ya, quienes se ajustaron se van poniendo, juntando las parejitas. A ver, ahí. La señorita. Yo tengo una. ¿Qué? Ya, perfecto. A ver, venga conmigo, ustedes conmigo. A ver. Ya, ¿encontraron sus parejas? Ojos que no ven. ¿Encontraron? Perfecto. ¿Te encontraron? ¿Tienes tres? Ya. ¿Te encontraron? ¿Con quién? Yo con el sapo de ¿Ya le di doble?
de verdad. Pero no sé qué No soy el diablo que por bien. Ya te la digo. A ver, ya se junta con la señora, se pone ahí un costadito. Usted conmigo, ¿no? Ya, a ver. Nos van a decir primero, estos se encontraron, tiene su pareja, ¿cierto? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer primero es que me van a decir. A ver, ¿me escuchan? Lo que vamos a decir primero va a ser nuestro refrán y luego nos presentamos. ¿No? Nos presentamos y diremos también un adicional, ya que estamos aquí en la situación de la olla común, diremos qué plato nos gusta cocinar, ya sea en nuestras casas o aquí cuando venimos a la olla y ponemos en práctica toda nuestra experiencia culinaria. Nosotros comenzamos, ¿te parece? Porque yo tengo uno. A ver, ese es nosotros, ¿no? A ver, ¿cuál es la frase o el refrán? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Muy bien. Mi nombre ya saben, es Heidi Galarreta y a mí me gusta hacer arroz con pollo en mi casa. ¿Sí? Me gusta el arroz con pollo. El arroz con lentejita. ¿Tu nombre primero? Sandra. ¿Sandra qué? Ya, le puse pato. ¿Ya? ¿No conoces? No me conocen. Yo conocida como Sandra. ¿Y le gusta cocinar? El arroz con lentejita. El arroz con lentejita. A ver, por aquí, igual. Zapatero a su zapato. Perfecto, muy bien. ¿Y tu nombre? Mi nombre es María Beatriz Zapatalla Munaque. Me gusta los tallarines con el Perfecto. Mi nombre es Lisbeth Ma y me gusta tallarines Ahí el refrán. A ver. ¿Qué? Siento volando. Mi nombre es Nancy Yarmunaque y me gusta el arroz con chilenito. Con chilenito, me gusta Nancy. Mejor casilla. A ver. Mi nombre es Mónica y el plato que me gusta es el arroz con lentejas. Arroz con lentejas. Todos tienen su menestrita ahí, power. A ver, el siguiente refrán. Del árbol caído todos hacen leña. El arroz ha ido todo excelente, ¿verdad? A ver, ¿su nombre, señorita? ¿Y su plato? Arroz con menestra. Arroz con menestrita también. ¿Usted? Mi nombre es Catherine y mi plato favorito es el arroz con pato. El arroz con pato. Wow. Catherine. A ver, ¿cuál es la siguiente pareja? A ver, usted, señorito. Corazón que no siente. Primero. ¿Ojo que no ve? Ojo que no hay corazón que no siente. Corazón que no siente. ¿Su nombre? Témpora. ¿Y qué le gusta preparar a la señora Témpora? Arroz con lentejitas verdes. Con lentejita, la rejita, ¿no? Ok, perfecto. Señora Digna, que también es conocida, la señora Digna. ¿Y su plato? Los tallarines verdes. Tallarines verdes. Ya el tallarín verde ya se va repitiendo también. A ver, su refrán. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Mona se queda. ¿Su Mi nombre? nombre es Témpora. Témpora. Sí. Igual, ya. Me gusta el arroz con menestrita de lentejita verde. La rejita, la lentejita verde. Perfecto. ¿Usted, señor? Mi nombre es Amos. Amos. Amos y me gusta el tallarín saltado. Tallarines saltados. Está bien. Potente ahí. Amos. Me voy a acordar de ese nombre. A ver, el refrán de ustedes, señoras. perro con ese hueso. ¿Cómo, cómo? A otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso también. Súper conocido. ¿Su Mi nombre? nombre es Diana Yamunaque y me gustan los tallarines verdes con papa a la huancaína. Ahí se añadió la papa a la huancaína. Perfecto. Y señora Ana también conocida. Mi A ver. nombre es Ana María Silva García y me gusta el ají de gallina con arrocito. Aquí de gallina. Perfecto. Listo. Ahora ya nos conocemos, o bueno, yo las conozco, me voy a ir acordando de ahí de algunos nombres de temporada, digamos, de Jacqueline Crumb, Nancy, etc. Perfecto. Ya podemos sentarnos. A ver. Ajá. Luego las dejan aquí las tarjetitas. Ya. Muy bien. Entonces, ¿se sentaron en parejitas o ya se chocolatearon de nuevo? No importa, está bien, está bien. Nada más lo que perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar, es una introducción a nuestro tema.
yo quiero que dos personitas, dos señoras voluntarias, vengan hacia mí porque quiero hacer como que ustedes adivinen qué tema vamos a tratar en este momento. A ver, ¿quién dice yo? ¿Ven? ¿Quién más? La presidenta. La presidenta. Ahí, perfecto. A ver, me espera 30 segundos. Vengan por aquí. Vengan por aquí. 30 segunditos. Voy a contando. 30, 29. A ver, escucho. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perfecto, listo. Hacemos récord. ¿Lista, cierto? Muy bien. Entonces, vamos a seguir con las actuaciones, con las dinámicas, así para que estén despiertas. Entonces, lo que queremos hacer es una dinámica para que ustedes adivinen y vean más o menos de qué vamos a hablar. ¿Les parece? Súper atentas. ¿Sí? ¿Listo? A ver, comenzamos. Voy a dejar a mis actrices aquí. En 3, 2, 1, ¡acción! Zancudo. El zancudo, el mosquito. Hay una Las culebra. abejas. Las moscas. No, el zancudo. Repítelo. El último acto. Zancudo. Ya, muy bien. Ahora, a ver. El dengue. El dengue. Le La fiebre. Fiebre. Ajá. Dolor de Pero cabeza. Sueño. Sueño. Cansancio. Dolor de hueso. Malestar. ¿Qué más? Malestar. Malestar. ¿Y ella quién era? Zancudo. Zancudo, ¿no? Ya, y una vez, ¿y qué hizo con la persona? Le picó, se va llenita, robusta, ¿no? Ahí tiene que hacer esto, ¿no? Ya está llenita, la picada. Entonces, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Del dengue. Del dengue. Perfecto, un aplauso para la señora Muy bien. Vamos a hablar, sí, ciertamente del dengue. Ya ahí, llenita de sangre. A ver, sí, vamos a hablar del dengue, que es un tema que yo sé que ustedes conocen, que ustedes han pasado por alguna situación, si no son ustedes, de repente algún familiar, y por eso hay que tener en cuenta algunos puntos, algunas pautas para prevenir el dengue, para reconocerlo y para saber también cómo actuar. ¿Y qué cosa hacer? Obviamente, para que no nos dé el dengue. ¿Sí? Ciertamente. Entonces, el tema es la prevención del dengue. Aquí está Nancy, ¿no? Está ahí la zancuda, ahí revoloteando. Entonces, a ver, vamos a prestar atención. Cuando hablamos del dengue sabemos que es una enfermedad. Es una enfermedad que nos causa una infección por un virus. ¿Y ese virus quién lo transmite? El zancudo. El zancudo. Pero ese zancudo tiene un nombre. Un nombre y un apellido. Aedes aegypti. ¿Cómo se llama? Aedes aegypti. Ahí está el plato. Aedes aegypti, ¿no? Ese es su nombre. Y es justamente este zancudito el que lleva la enfermedad en sí mismo, ¿cierto? Pero este zancudito no es un zancudito cualquiera, ¿cierto? No es un mosquito, no es cualquier zancudito. Es un zancudo que tiene ciertas, digamos, características que hacen que lo reconozcamos. Una de ellas, la que siempre hemos visto, es la que tiene manchas blancas en las patitas, ¿cierto? Pero también, igual, del zancudo, no todos transmiten el dengue, sino ciertamente es la hembra. Porque el macho,
como acá, se alimenta del néctar de las plantitas, pica, pero no transmite propiamente el dengue. Se alimenta no de la sangre de nosotros, sino de las plantas, del néctar, del juguito de las plantas. Y también, en ese caso, lo que transmite el dengue, como habíamos dicho, es la hembra, pero es una hembra que tiene que también estar infectada por haber picado a una persona que también tiene dengue, ¿cierto? Pica a alguien, va volando, pica a otra persona que está sana, y es así como va transmitiendo el dengue. Por lo general, este zancudo vive en estas zonas, ¿no? Donde son áreas tropicales, no se preocupen. Nuestros centros poblados, nuestros asentamientos, etc. Por estos lugares siempre es que encontramos el zancudito, ¿cierto? ¿Seguimos? Y hay unas causas macro grandes y unas causas también, digamos, más de la persona. Las causas grandes del dengue en sí mismo, uno, son los factores sociales. Por ejemplo, es que no hay una prestación buena de los servicios de salud, no hay personal de salud que les hable sobre el dengue, que les diga cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que prevenir, si nos da, a dónde vamos, etc. Entonces, el desconocimiento también es una buena parte de las causas por qué nos da el dengue, porque a veces nosotros no sabemos por qué se causa esta enfermedad. Entonces, es una de ellas. Y también el nivel socioeconómico, porque va de acuerdo también al lugar donde vivimos. A veces no contamos con agua, recolectamos agua, juntamos agua, ¿cierto? Y también eso es un foco, ¿no? Para que el zancudito venga volando y se quede ahí. O el autocuidado propio que podamos tener. Por ejemplo, nosotros sentimos, antes de venir, nos pusimos el repelente porque sabemos que va a haber, pero de repente no todos tenemos esta costumbre de poder echarnos el repelente y el autocuidado con la piel para que no nos pique este zancudo. Y sabemos que también las causas grandes es que estamos aquí en el norte del país, que es un lugar sumamente caluroso, climas tropicales, en la selva también hay. Acá en esta zona norte también está. Entonces, uno de estos factores grandes es el lugar geográfico donde nos ubicamos, en el norte del país. Y también nuestra disposición y el clima, obviamente el calor, lo que les mencionaba, y la disposición de los residuos sólidos, porque también se acumulan, ¿no? Esas son las causas grandes, que son factores del clima, ¿no? Factores del medio donde vivimos, etc. Pero hay otros factores que son más pequeños, que son propios de la persona, que son, por ejemplo, factores fisiológicos. ¿A qué me refiero con eso? Que son factores propios de nosotros mismos, de nuestro organismo. Por ejemplo, uno es la edad. Hay personas que por edad o por su estado inmunitario, de repente si son personas muy adultas y tienen alguna enfermedad concomitante, van a tener más propensión a poder también enfermarse más gravemente del dengue que una persona que tiene un mejor estado de salud. O los niños, su estado fisiológico, ¿no? Los niños también son más propensos entonces van a ser más propensos para que puedan también darles el dengue. ¿Sí? ¿Entendieron esto? ¿Sí? ¿Entendimos esto? Perfecto. Siguiente. Pero para que el dengue se presente, justo lo que habíamos hablado, lo que habíamos visto en esta dramatización, esta dinámica, es que tienen que haber tres cosas. Uno de ellos es Nancy, no. El zancudo, ¿cierto? El zancudo. El zancudo que sabemos que es hembra, etc. Pero el zancudo a su vez tiene que tener el virus del dengue. Y lo otro que sea el huésped. El huésped es la persona, somos ustedes, somos nosotros. Pero que esa persona sea susceptible. Entonces, como que los tres puntos es la triada perfecta, es la fórmula que hemos puesto ahí para que el dengue se manifieste al 100%. Entonces, es esto lo que nos hace susceptibles. Siguiente. Entonces, para entender un poquito de cómo es la dinámica del zancudo, cómo es todo su ciclo, dirán, pero esta es biología, pero no es tanto así. Vamos a hablar del ciclo
biológico del zancudo. ¿Cuáles son sus etapas? Y vamos a ver por qué es importante. Una de ellas es cuando el zancudo adulto pone sus huevitos. El huevito pasa a ser una larva, que son como los gusanitos, igual que la pupa, un poco más grandecito, hasta que ya lo vemos como ya lo conocemos, el adulto. Vamos a verlo en foto. Huevitos. Los huevitos del zancudo. Las larvas, que son como esos gusanitos que mencionaban, la pupa. Y aquí vamos a ver a la hembra malvada. ¿La ven rojita? Aquí ya está llenita. A ver, cuando la matamos vemos, ¿no? Está toda la naturaleza, está ya con sangre. Pero también ven esto. Los huevitos acá están en un área que es seca. ¿Ven? Acá, los ven, están acá, ellos vuelan. No están volando, ¿están dónde? ¿En qué medio están? En el agua. ¿De aquí? También en el agua, ¿cierto? Ellos están en el agua y vamos a ver por qué. Siguiente. Vamos a hablar primero de lo más pequeñito, donde comienza, que son los huevitos, los huevecillos. Y es que, miren, los adultos depositan estos huevos en ciertamente, por ejemplo, si tenemos un balde, y que está estancada el agua, pero no los ponen en el agua, sino los van a poner en la parte seca del balde. ¿Por qué los ponen en la parte seca? Porque ahí es como si se pegaran los huevitos, no los ponen como les digo, o sea, del nivel del agua del balde los ponen por encima y es ahí donde se quedan. Desde el nivel del agua hacia arriba depositan, miren cuántos huevitos pueden depositar una zancuda. ¿Cuántos? Hasta 300 huevitos. ¿Varias zancudas? Una zancuda, imagínense. Por cada zancuda que ustedes ven, puede poner hasta 300 huevecillos en una oportunidad. ¿Sí? Por eso es que hay que evitarlo. Ahora, los huevitos, como les decía, se van a adherir a las paredes recipientes como si tuvieran un pegamento. Se quedan ahí bien pegaditos. No en el agua de nuevo, sino en la parte seca, como lo hemos visto en el dibujo. Y esto es muy importante, porque esos huevitos pueden sobrevivir sin agua, ¿por cuánto tiempo? Por más de un año. Y solo necesitan una gotita de agua, necesitan refrescarse para poder pasar a su siguiente ciclo, que es la larva. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, porque dirán, ya, pero se acumula un charquito o en una chapita, algo chiquito aunque sea, pero si ahí estuvo y depositó el zancudo sus huevitos, si comienza a llover o se tiraron agua y se quedó ahí el agua estancada durante días, va a estar esa agua para que esos huevitos salgan, se activen, porque van a estar inactivos. Cuando están en una fase, están secos, digamos, en algo seco, están como que inactivos. Necesitan esa vida, que es el agua, para que pasen al siguiente ciclo, que es la larva. Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿ya? ¿Y pueden resistir cuánto? Más de un año. Incluso más de un año, imagínense. Siguiente. Ahora, el huevito le dio la luz, le dio el agua y salió, digamos, a la vida, por así decirlo. Y ahora van a estar activos. Pero van a estar activos ¿en dónde? Ya en el agua, ¿no? Porque digamos que salió el agua y ya se activaron. Ahora ellos se van a alimentar de materia orgánica que se acumula en la pared. Por ejemplo, el perrito, le ponemos agüita y a veces no lo lavamos, se queda ahí. Ustedes ven que a veces le sale como que moho, ¿no? Moho o los o las plantas que caen, etcétera, se alimentan de esa materia orgánica que hay ahí en las paredes o en el fondo que se acumula si es que no lavamos esos recipientes. Y solamente de 5 a 8 días se convierte en su siguiente fase, que es la pupa. Entonces, como larva, ¿cuánto tiempo viven como larva? Solamente de 5 a 8 días, hasta que pasen a ser las pupas. Y las pupas son las que ya de por sí están ahí en el agua. Ustedes han visto cuando llegué a Piura, veía ahí, cuando recién comenzaron, bueno, ya estaban las lluvias más o menos en febrero, veían el agua estancada y ahí se veían
vean cómo, si lo han visto, ¿no? Me acuerdo que yo lo filmé y me quedé asombrada porque era qué cantidad, o sea, ya, bueno, después sí podrían ser también zancudos, digamos, los simples o el mismo Aedes aegypti, porque hay varios tipos de zancudos, pueden ser de otros que transmiten otras enfermedades incluso, pero y ven cómo nadan y cómo están ahí felices de la vida, ellos nadando en toda esa agua estancada. Y en esa etapa solo respiran, ya no se alimentan. En la etapa anterior vimos que se alimentaban de materia orgánica, pero ahora solamente, digamos, respiran. Y tardan solamente de 1 a 2 días para convertirse en un zancudo que es el que ya conocemos. Que salen las alitas, las patitas, todo, porque están como una pupa, como el dibujito que vimos hace un momento. Solamente de 1 a 2 días están en esa fase. Y luego se convierten ya en los adultos. Ahora, estos adultos ya hemos visto que pueden picar a las personas y también animales, ¿sí? Y necesitan sangre para que puedan reproducirse y estos huevitos que ellas tienen, las hembras, puedan madurar. Necesitan necesariamente picarnos, tener la sangre para que maduren esos huevitos y ellas los puedan dejar en los baldes, en las zonas húmedas, etc. Es por eso que nos pican, es su alimento, ¿cierto? Y vuelan largas distancias, por eso es que nos decían, si hay en algún lugar agua estancada, pueden volar ciertamente muchos metros, bueno, en toda su vida, pero igual muchos metros. El zancudo que le picó a una persona en un lugar puede ser el mismo que le pique a otra persona cuadras más allá, solamente es un zancudito. Y también sabemos que viven dentro de nuestra vivienda en zonas, digamos, que sean frescas y oscuras. Se han dado cuenta que ya cuando al atardecer es donde salen ya los zancudos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento salen más zancudos? A las 6 de la tarde, cuando ya están más frescos salen, pero en el calor, en el sol, los vamos a encontrar en los lugares donde están más fresquitos, más oscuros. O sea, levantamos algo, abrimos algo y ¡pum!, salen los zancudos. Están todavía ahí tranquilitos hasta que ya baje el sol y puedan salir libremente a picar. Y viven aproximadamente 30-45 días. O sea, un zancudito nos va a estar fastidiando 1 mes y medio si es que no lo matamos. ¿Sí? De un mes a 1 mes y medio. Siguiente. Ahora, lo que sucedía, ¿no? El zancudo picó a alguien, en este caso a la señora Digna. ¿Cómo se sentía? Que había sido así, ¿no? Dolor de ojos. ¿Qué más? ¿Alguien ha tenido dengue acá? Quédate la mano. Todas. Díganme ustedes, ¿qué sintieron aparte? ¿Les salieron esos puntitos, esos salpullidos en el cuerpo? ¿Sí? ¿A usted sí? Ciertamente no a todas las personas les salen como que puede ser uno, ¿sí? A ver acá, puede ser uno o todos los síntomas y por lo general dura una semana. Por ejemplo, la señora Ana dice que sí le salieron esos puntitos, ese sarpullido. Otras personas no les salió, pero sí tenían el dolor de cabeza. ¿Vomitaron? ¿Tenían náuseas? Sí, ¿no? La mayoría, etc. Entonces, más o menos esos son los síntomas que reconocemos cuando recién nos da el dengue. Estamos en una etapa, digamos, primaria cuando nos da el dengue. Podemos luego pasar a una convalescencia y ya ir curándonos, o puede ser que a veces pase a una etapa más crítica. Por ejemplo, la convalescencia puede durar varias semanas, ¿sí? Y puede evolucionar a un dengue grave, que es justo lo que les decía. Y puede presentarse mucha fiebre. Siguiente. Esto es lo que les decía. A veces cuando ya nos da la fiebre, estamos ya saliendo de los dolores de cabeza, etc., nos baja la fiebre y pensamos que ya estamos bien, ¿no? Porque la fiebre es un indicador. Pensamos que estamos bien y ya, digamos, como que nos descuidamos. Pero a veces
Y esto pongan mucha atención, señoras. Señoras. Ay, pasen. Vuelvan a sus sitios. Venga con su colita. Ok, entonces lo que les decía, ¿no? A veces pensamos que ya pasó lo peor, ¿no? Ya la fiebre baja, ya los otros síntomas se fueron, pero nos descuidamos y pensamos que ya no pasó nada y no reconocemos estos signos que son los más críticos. Los reconocemos como como signos de alarma. ¿Cuáles son? Por ejemplo, un fuerte dolor de estómago. ¿Sí? A ver, atentos con estos síntomas, porque esto puede desencadenar incluso en la muerte, porque ya es un dengue grave. ¿Qué más? ¿Qué vemos allá? Vómito. ¿Qué más? Cansancio, están irritables, inquietos, somnolientos, rabiosos, etc. Y sobre todo, lo que se presenta más es que hay un sangrado por diferentes partes. Puede ser por las encías, por la nariz, incluso por la orina o por las heces. Porque el virus hace que nuestras plaquetas, que es un componente, no se preocupen, déjenlo ahí, no se preocupen, ahí ahorita se echan los perritos. Este virus hace que las plaquetas bajen. ¿Qué son las plaquetas? Es un componente de la sangre, así como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Y estas plaquetas son las encargadas en la coagulación normal en nuestro organismo. Pero como disminuye, ¿qué pasa? No hay coagulación de la sangre. Entonces, si no hay coagulación de la sangre, aparte, hay como que hemorragias, pequeñas hemorragias que se manifiestan juntamente en estos sangrados. Entonces, eso es lo más importante y es por lo que muchas personas fallecieron cuando tuvimos los puntos altos de dengue a inicios del año. ¿Por qué? Porque las personas no reconocían estos síntomas. O sea, reconocían, sí, me duele la cabeza, se cansa, pero ya bajó la fiebre. Pero luego pasaban estos síntomas, estos signos, y no nos daban cuenta, pensaban que eran otras cosas, no los reconocían y no acudían al médico. Y ahí fueron los momentos más críticos donde las personas comenzaron a fallecer. Porque recuerden, el dengue puede llegar hasta la muerte. Y aquí en Piura justamente se dieron los niveles más altos de muerte por dengue. Entonces, por favor, hay que reconocer. A ver, de nuevo, repitan conmigo. Si baja la fiebre y continúan otros signos como, por ejemplo, todas. Es que ya estamos en una etapa grave, que debemos de volar hacia el centro de salud, al médico, etc. No nos automediquemos, no tomemos nada que me dijo que la agüita de coco, que la agüita de panela, que no sé qué. La agüita de coco se puso muy de moda, ¿no? Eso no nos va a ayudar. Lo que tienen que hacer es no esperar e ir inmediatamente a su centro de salud más cercano. Incluso si ya son estos signos de hemorragia y todo lo que hemos mencionado, de frente incluso ir a que los deriven al hospital, porque es un dengue grave y puede ocasionar la muerte. Perfecto. Siguiente. Entonces, pero también el dengue causa una deshidratación, ¿no? Por eso es que dicen, el agüita de coco, ¿no? Pero lo cierto es que como también hay vómitos, perdemos agua de nuestro organismo y tenemos que restablecerla. Ciertamente es tomando agua, pero a veces con los vómitos también perdemos sales minerales, o sea, minerales en nuestro organismo. Tenemos que rehidratarnos porque hemos perdido agua. Entonces, una fórmula que podemos hacer nosotros es preparar el suero en casa. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la farmacia, en épocas donde el dengue aumenta, ¿encontramos suero? No encontramos suero en la farmacia. Y si encontramos, está el doble, el triple de precio. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer es preparar nuestro suerito en casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, como todo, para todo, siempre lavarnos las manos muy bien con
y con jabón. Y luego en 1 litro de agua, miren ahí su jarrita, que obviamente va a estar limpia, nuestra jarrita está limpia, vamos a poner 1 litro de agua, pero esta agua no es agua del caño, sabemos que debemos consumir agua hervida o tratada con cloro, y a esto le vamos a agregar, recuerde, 1 por 8, una cucharadita de sal versus, ¿cuántas? 8. Una de sal y 8 de azúcar. ¿En cuánto de agua? En 1 litro de agua. En 1 litro de agua. Y esto tomar durante el día, ahí a libre demanda, para poder rehidratarnos, para recuperar estas sales de nuestro cuerpo y también que el azúcar nos dé energía, porque si comenzamos a vomitar, no tenemos mucho apetito. ¿Las cucharitas son de sopa o de chiquita? Cucharita, la chiquita. No cucharadas, sino las cucharitas. Las cucharitas de té. 1 cucharita de sal versus, bueno, con 8 de azúcar. El azúcar nos va a dar la energía en ese momento, que también vamos a recuperar ahí la glucosa que también nuestro cuerpo está perdiendo por la misma enfermedad. Siguiente. ¿Y la persona que tenga la glucosa? En estos casos, no, porque va a ser durante todo el día. Entonces también habría que igual controlarlo con el médico. Igual siempre, en esos casos, ir al establecimiento de salud para consultarle al médico. Porque si tiene su glucosa está controlada y tiene un tratamiento, bueno, no va a pasar nada. Pero si es que tiene episodios altos con la glucosa alta, tiene que acudir al médico para ver cómo hacemos con eso. ¿Ya? Ok. Entonces ya reconocimos nuestros síntomas y cuáles son los signos de alarma que debemos de tener en cuenta. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué debemos hacer también, no? Que es ir inmediatamente al puesto de salud. Entonces, pero ahora vamos a ver cómo prevenir los lugares donde está la mayor cantidad de zancudos, ¿no? Que son llamados los criaderos. ¿Por qué? Porque es ahí donde están todos los zancudos. Y ustedes ya saben, ¿en dónde le gusta estar el zancudo? En los lugares donde hay agua. Por lo general donde acumulamos, donde juntamos agua. Entonces, estos son los pasos claves para que estemos libres de los huevitos, de las larvas, del zancudo en sí mismo. Es lava, escobilla y tapa. Lava y escobilla, ¿qué cosa? Sus bidones, sus... Ya, cortan. Tienen un nombre. Bueno, las tinajas, etc. Donde acumulan el agua, en sus baldes, etc. ¿No? Tanto en donde juntan agua o en los otros lugares donde están para los animalitos, todo se tiene que lavar. Lavar y escobillar los recipientes de agua 1 vez por semana. Porque aparte cambiamos el agua, nos vienen a llenar el agua, etc. 1 vez por semana. Y estos tanques de agua tienen que estar siempre tapados. Porque si están tapados, el zancudo no va a venir a poner sus huevitos ahí. ¿Cierto? Porque va a estar tapado en los recipientes donde estamos almacenando nuestra agua. Y también eliminar los inservibles. Porque si tenemos nuestro patio, nuestra casa, ¿no? en la avenida, en nuestra comunidad, tenemos las botellas tiradas, hay a veces llantas. Ustedes vean que hasta una chapita de gaseosa, algo que es chiquito, si se acumula agua durante mucho tiempo, el zancudo, que también es chiquito, para él es su piscina, ¿no es cierto? Es una piscina maratónica. Para él es suficiente para que ponga ahí los 300 huevecillos que necesita poner ahí, ¿no? Para poder reproducirse. Entonces, tenemos que limpiar y recolectar todo lo que no sirve, y eso para la basura. ¿Por qué no sirve? ¿No? A veces tenemos los juguetes o zapatitos, las sandalias que ya no las usan, que están rotas, pero no las juntamos y no las botamos, sino las tenemos ahí tiradas a veces, o acá en las ollas comunes. Entonces, cuando voy, les damos bolsas para la basura, pero no, vamos a reciclar. Pero está, ¿qué cosa? Las latas de los atunes.
Y las latas las tienen ahí tiradas, esperando a que se junten más para poder reciclar, o bueno, llevarlas, etcétera, venderlas, no lo sé. Entonces, si llueve, si baldean, ¿qué pasa? Se puede ir a acumular. Entonces, todo, por favor, se lleva a la basura. ¿Sí? Siguiente. Y también, por ejemplo, si tú tienes sus plantitas, sus maceteros, ya sabemos que y sobre todo en épocas, y acá en esta zona donde sabemos que es endémico, es decir, que siempre está el dengue por temporadas, no ponerlas en agua nuestras plantitas, sino con arena húmeda. Si tenemos ahí a sus perritos que están por allí, su agüita. Les ponen agüita, ¿no? No se mueren de sed los pobres. Entonces también igual ahí lavar los bebederos todos los días cambiarles su agüita, pero también lavar, ¿no? Y lo que les decía, mantener limpios los patios de la casa, evitando que nos acumule el agua. Siguiente. Ahora, en estos puntos, hasta aquí, hemos visto que hay la fumigación. ¿Hemos mencionado? No. ¿Por qué será? ¿Tiene alguna idea? No hemos puesto la fumigación ahí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Sí es un método que puede ayudar a eliminar los zancudos, pero recuerden que la fumigación solamente va a matar al zancudo que es adulto, a la etapa adulta. No va a matar al huevo o a las larvas. Y ustedes han visto que según la fase, ¿no?, del ciclo del zancudo, esto se convierte en rápido en una fase, en el siguiente fase hasta que lleguen a ser adultos. Entonces, si nosotros decimos que vengan a fumigar, va a matar al adulto, pero en una semana y media, esas larvas, esas pupas ya se están convirtiendo en adultos. Entonces es una buena forma de prevenir que debemos de tener en cuenta, ¿no? Además, ¿cuántas veces han venido a fumigar acá? Nunca vinieron. A inicios de año, donde estaba el dengue, tampoco. ¿Ven? O sea, aparte que no hay los recursos de la municipalidad o del centro de salud para venir a fumigar, no hay que esperar la fumigación, porque sabemos que no es un método efectivo, porque solamente va a durar para un momento, porque ya luego la siguiente semana, ¿qué va a pasar? Van a seguir creciendo, ¿no?, los zancudos y se va a volver adulto. Entonces, la prevención, ¿en quién radica? ¿En qué radica la prevención? Exacto, la prevención del dengue es comunitaria, es familiar, porque la persona del centro, el personal de salud, los de la municipalidad no van a venir a la casa, no se van a meter a la casa y le van a decir hay que limpiar tu patio, ¿no? ¿Quién lo debe de hacer eso? Uno mismo, nosotros en familia, en comunidad, con las personas, o nos podemos juntar ciertamente y podemos hacer el recojo de los inservibles. Eso sí hace el centro de salud, ¿no? Se hacen campañas para comenzar a juntar todos los inservibles. Pero en casita, ¿quiénes son? Nosotros mismos. Entonces, no hay que decir, no, vengan a fumigar. Gracias. ¿Los quiere decir o la dices? Está bien, gracias. No hay que decir que vengan a fumigar, no, porque la prevención radica en nosotros. Esto que quede, por favor, bien en claro, ya hemos visto todo el procedimiento, todos los pasos, cómo el zancudo llega a ser adulto y cómo nos llega a picar. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, la prevención ya de nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer? Deberíamos de estar con un polo manga larga. Una persona, 2 personas, 3 personas. Sé que hace bastante calor, lo sé, yo tampoco no soy ejemplo de haber venido con un polo manga larga, pero sobre todo en las épocas donde hay el dengue sube, ¿no? Las tasas de la enfermedad del dengue, sí hay que procurar ponernos algo que sea así ligerito, ¿no? Ligerito de telita, fresquito, blanco, para no tener tanto calor, pero sí cubrirnos, porque es una barrera por lo menos protectora para evitar que el zancudo los pica.
A veces yo sé que hay zancudos muy potentes que nos pican encima de todo, pero ya, o sea, digamos, es una forma por lo menos de poder cuidarnos. Otro, bueno, los baldes que ya hemos visto, de taparnos de mantenerlos siempre tapados y echarnos repelente en la medida de lo posible, pero podemos hacer también los repelentes, o sea, de las farmacias son los repelentes caseros, a veces hacen con las plantitas, ¿no? ¿Con qué plantitas hacen sus repelentes? ¿Con cuál? Neem, exacto. Con estas plantitas hacen sus repelentes y también se pueden aplicar. O también saumeando, ya sea con el palo santo, con la espiral, etc. Y ponerlos para que por lo menos alejar el zancudo de alguna u otra forma. Son varias formas como podemos. Vamos a pasar a otro tema rápidamente, que es cómo ustedes pueden organizarse. Es un tema que ustedes ya saben, incluso ya lo venimos aplicando con la organización misma, ¿no? Ya hemos hablado en una primera instancia sobre las buenas prácticas de manipulación. ¿Esa es la primera? Sobre las buenas prácticas de manipulación de alimentos, sobre el almacenamiento también de los alimentos, que ya lo hemos hablado. Ahora un poquito para refrescar la forma y cómo deben de organizarse aquí en la olla común. Siguiente. Porque sabemos que nuestras ollas, que ustedes, al ser una organización de mujeres que han estado aquí luchando para tener el comedor, que han estado viviendo, sabemos que es una forma de sostén para la comunidad. Alimentamos a muchas familias que no tienen la posibilidad de poder, por N motivos, poder tener un plato de alimentos para su familia. Entonces, reconocemos principalmente el papel que ustedes forman, que se representan en su comunidad. Siguiente. Por ejemplo, fomentando la inclusión social, porque lo que les mencionaba, ¿no? El tema de incluir a las personas que tienen más vulnerabilidades, personas adultas mayores, personas con enfermedad, que no tienen los recursos, personas con discapacidad, la estamos atendiendo. Y empoderando a ustedes, porque ustedes se están organizando, ya saben cómo trabajar con esta olla común y contribuyendo ciertamente a la alimentación. La estructura organizativa ya la hemos trabajado también. Básicamente, esos son los mínimos, digamos, cargos que debería tener nuestra junta directiva, ¿sí? Por ejemplo, la presidenta, somos la señora Digna, una secretaria, una almacenera, una tesorera y una fiscal. Es importante que por lo menos estos 5 cargos estén presentes y cada uno de ellos va a desarrollar una función diferenciada. La señora Digna, como presidenta, es la que va a liderar, ¿no? La olla común, va a tomar la palabra de todas y va a tomar en consenso las decisiones que se deben de tomar y que también se deben de acatar en consenso mediante una asamblea también en la olla común. La secretaria tiene un papel, que ya lo hemos mencionado, sobre todo lo de llevar a cabo las asambleas, redactarlos, juntarlos, las firmas, tener todos los documentos en regla, y la almacenera, ¿no? La almacenera sobre todo porque debe de tener ese flujo de los alimentos, ese recambio, entregar los alimentos, tener una contabilidad de los alimentos por transparencia para la Junta y para los beneficiarios,
Es un rol muy importante dentro de la organización. La tesorera, si es que hay cobros, si es que hay ingresos, si es que hay gastos, llevar su contabilidad de la olla, y la fiscal, que es la señora Ana, ¿no? Que es los ojos de nosotros, de alguna manera, y los ojos de todos los comensales, porque se está fijando de que todas las pautas que se den, como deben de organizar, que todo fluya con transparencia, que todo esté bien, que no se estén cometiendo actos que no se deben de dar, lo que se les dijo en algún momento que estaban prohibidos. Por ejemplo, el dar los alimentos en crudo. ¿Quién nos tendría que avisar? Señorita, mire, aquí en la organización ha pasado esto. La fiscal. Señor, si están cocinando y, por ejemplo, no se pusieron la gorrita, el mandil, etc., ¿quién debería supervisar? La fiscal, ¿no? Y así con todos los puntos que hemos ya hablado en algún momento, la fiscal tiene ese rol de supervisar, de chequear, de que todo fluya bien. Y en conjunto, en esa base, todo se sostiene la olla común. La presidenta no es presidenta ella sola, se sostiene sobre todo una junta directiva, sobre esa junta directiva que la FIA en sí, ¿no? Y que tiene validez por todos los miembros de la olla común. Siguiente. Y hay una gestión administrativa que debemos de tener, porque no solamente es venir y cocinar. Yo sé que en periodos solamente de crisis o de emergencia estamos haciendo que todo fluya más rápido, pero en este caso sí debemos de tener, para ordenarnos mismos, para la propia gestión de ustedes, deben de tener ordenada también esta parte administrativa, que es lo mínimo, lo básico y lo indispensable. Por ejemplo, hay un libro de actas que exactamente lo tienen, ¿no? Hay un libro de actas donde redactan todas las asambleas que tienen, si han quedado por algún cambio de, no sé, de algún tema y quieren ponerlo y en consenso con todas, se redacta ahí. Si hay una nueva entrega de alimentos, también será ahí. Todo lo que pase para la olla debe de estar asentado en este libro de actas. Si de repente ya la junta directiva tuvo un periodo y se hace el cambio o cumplió el periodo ya de por sí, también debe estar aquí su asamblea, ¿no? Etc. Un padrón de beneficiarios. El padrón de beneficiarios también lo tenemos, es el inicio, ¿no? Donde vamos a recabar todas las personas que ciertamente necesitan de esta olla común, porque aquí hemos identificado a quiénes en este padrón. A personas que tienen mayor vulnerabilidades, ¿cierto? Por ejemplo, adultos mayores, casas que tengan niños pequeños, personas con discapacidad, enfermos, etc. Se supone que para ellos está dirigida la olla. Un cuaderno de almacén, que es de uso de la almacenera, donde va a ir descontando todo lo que sale del almacén o los alimentos que van entregando día a día, ¿no? Y cuánto va quedando. Y un cuaderno de menú diario, que es de responsabilidad de la secretaria o ya de la organización, dependiendo de las personas que vengan a cocinar, el llenar para saber cuántas raciones salen por cada persona y al final del día saber cuántas hemos entregado en todo el día, ¿cierto? Estos cuatro cuadernos son los indispensables. Siguiente. Aquí pues son unos ejemplos de cómo debería de ser. Por ejemplo, debemos de tener una hojita para cada tipo de alimento. Por ejemplo, el arroz. Poner la fecha que ha ingresado, ¿no? Cuánto ingresó, es la cantidad, y lo que vamos consumiendo cada día según la fecha que se va cocinando y cuánto nos quedó. Si ingresó tal cantidad, si hubo un consumo, ¿qué se hará? ¿Cuánto será el saldo? ¿Cómo será? La resta, ¿no? Porque vamos a ir descontando de nuestro saldo inicial. Vamos descontando y así va quedando. El otro día sacamos, otro día lo que saquemos. No tiene Puede que ser faltar, ¿no? No tiene que faltar como le digo, si sacamos exactamente esos kilos,
o no puede ni faltar en un saco de oro. Claro, no debería, lo ideal es que no debería. Puede ser la cantidad que se les indicó, puede ser más, menos, dependiendo. Por ejemplo, si hacen arroz con menestra, será cierta cantidad. Si hacen, por ejemplo, un aguadito, utilizan un poco menos, ¿no? Entonces, pero debe estar lo que saquen, la cantidad que saquen, apuntada por día y descontada al saldo que nos va quedando, Así, por ejemplo, yo vengo un día y les digo, enséñame tu cuaderno de almacén. A esta fecha te debería de quedar tanto. Entonces debería de estar apuntado, porque si yo lo encuentro vacío, obviamente digo, ¿y qué pasó? O si vengo y encuentro la cantidad, tengo que chequear que más o menos los sacos sean esa cantidad que dice acá, ¿cierto? Y esto por cada alimento. Por ejemplo, en el aceite lo contaremos por unidades, no por kilos. Las latas de atún por unidades. La menestra por kilo. Las menestras por cada tipo de menestra. No es que pongamos menestras, no. Porque ahí tenemos la lentejita, dan cierta cantidad de días, ¿no? Los días solamente que lo saquen, aparte la verjita, aparte el chileno, etc. ¿Sí? Descontando y poniendo solamente los días, obviamente, que se utiliza el alimento. ¿Me entendieron? Sí. Perfecto. Siguiente. Y este es un ejemplo del registro de las raciones diarias que debemos también tener. Por ejemplo, aquí hay dos ejemplos. Uno, en el que día a día vamos a ir apuntando el nombre de la persona y la cantidad de raciones. Y tiene que sumarse al terminar la jornada y para saber cuántas raciones hemos dado en ese día. Y otra forma, un poco más rápida de repente, más práctica, pero tienen que ordenarse, es que ya sabemos todas las personas que siempre vienen y cuántas raciones si llevan siempre, que es que siempre se llevan la misma cantidad de raciones, ojo, ¿sí? Y aquí pondríamos la fecha. Y solamente para no estar escribiendo los nombres todos los días, acá ya lo tenemos. Por ejemplo, en una semana podemos poner los 5 días de la cocina y acá ponemos digna, tal. La fecha, le puedo poner un check o un aspa, ¿no? Porque ya sé que ella se lleva esta cantidad de raciones y así. Algún día no vendrá alguna persona, entonces yo no las contaré y podré sumar en ese día la cantidad de raciones, ¿no? Puede variar, porque ciertamente puede ser que no hayan venido. Pero ojo, esto no es muy válido si es que a veces lleva 1, si es que a veces lleva 2, si es que a veces lleva 3, aquí no lo vamos a poner. Solamente si lleva la misma cantidad de raciones siempre, podríamos hacer esto. Si no, nos damos el trabajo de escribir todos los días. La secretaria debe ser la encargada de administrar este cuaderno. Pero ciertamente la secretaria puede ser que no venga todos los días, pero se le puede encargar a las personas que cocinen tener este cuaderno y de llenarlo. Pero si la secretaria viene a ir a chequear que sí se esté llenando correctamente o que sea al final lo hayan llenado. ¿Ya? Siguiente. Y bueno, aquí son las áreas del comedor, por ejemplo. Lo ideal es que tengamos nuestra área de preparación, que la tenemos ahí en nuestra cocina, y está la mesita donde hacemos el picado, el pelado, toda la preparación de los alimentos. Aparte, un área del almacén que estaba acá, ahora la hemos invadido porque hay menos alimentos, separadas de la cocina por el calor que hay, y otra área de vestuario. ¿Por qué ir al vestuario? ¿Por qué? Porque nos vamos a poner nuestro mandil, nos vamos a lavar las manos, nos vamos a poner nuestra toca y vamos a dejar nuestros accesorios. Ya sabemos, ¿no? Si venimos con anillos, aretitos, lo debemos de dejar a un ladito. O el celular también lo debemos de dejar en esa área, aparte. Podemos poner una especie de colgador para dejar ahí nuestra, si venimos con la cartera, etcétera, para borrar el celular. Porque no podemos estar ahí picando y whatsappeando. Picando, whatsappeando y moviendo, o contestando la llamada, porque sabemos que esto es con
contaminado. Entonces lo debemos de dejar en un área aparte y en el momento que vamos a cocinar solamente nos dedicamos a eso. Si no, ya es algo muy, muy urgente, estamos esperando una llamada, ya bueno, contestaremos, pero luego nos lavaremos las manos. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar estas áreas. Lo que nos falta aquí es de repente poner un área donde poner nuestras cositas, si es que venimos con la cartelita, si es que nos cambiamos de repente para cocinar, etc. Donde estén los colgados los mandilitos limpios, igual. Ahí. Siguiente. Esa está más o menos la distribución, pero bueno, va a variar. En este caso si tenemos los ambientes diferenciados, perfecto. En otro lugar donde es el mismo ambiente, procurar separarlos. Zona de vestuario, donde vamos a preparar los alimentos y el almacén. ¿Sí? Y bueno, los retos que vamos a tener ahora, ¿cuáles serán? Ustedes saben que el apoyo puede ser durante un tiempo largo o un tiempo corto. Pero si es que ustedes no reciben un apoyo externo, uno de nuestros principales retos es saber cómo sostener en el tiempo nuestra olla común, a pesar de que no lleguen alimentos donados de alguna institución o de alguna organización o del gobierno regional o del gobierno central, etc. ¿Sí? Es la sostenibilidad a largo plazo de ustedes, porque sabemos que por momentos, ya sabemos que por el fenómeno del niño, etc., vienen etapas o meses que son de emergencia. Entonces hay que saber y ver, ya teniendo nuestra experiencia de haber trabajado en una olla común, cómo sostener esa olla común para que perdure en el tiempo. ¿Sí? Teniendo, obviamente, la colaboración de todas ustedes y por la falta de recursos, ver cómo podemos, digamos, en el caso que no hayan donaciones, cómo cada persona puede aportar, porque así nacieron las ollas comunes, ¿no? Yo doy esto, yo doy el arroz, yo doy mi papa, mi cultivo, yo doy esto, lo otro, y hacemos una olla para todo, que es una olla común para alimentar a mayor población. Entonces, de esa forma colaborativa, comunal, podríamos igual sostener esta olla. Entonces, nada más déjalo. Lo otro es que, como les mencionaba, ya sabemos que por las noticias, por la parte climatológica, ya sabemos que el pronóstico del tiempo nos dice que van a haber lluvias en algún momento, que cada vez también estas lluvias se acortan más. Por ejemplo, vamos a tener un periodo del fenómeno del Niño, ¿cierto? Este año tuvimos también, ¿qué fue? ¿Qué fue? Ya, exacto. Puedes avanzar. ¿No? Entonces, sabemos que vienen esos, son estos desastres, ¿sí? Porque cuando ocurre, genera desastres en la población. Entonces, debemos de tener en cuenta que esto del fenómeno del Niño, ¿por qué sucede? Es el incremento en la temperatura de donde tengo calor. ¿De acá? No, sino del agua del mar. El fenómeno del Niño se desencadena cuando la temperatura del mar aumenta. Si aumenta la temperatura del mar, lo que va a ocasionar es lluvia, ¿no? Entonces, y esto, el fenómeno del Niño fue bautizado justamente por los pescadores de aquí, del norte del Perú, de aquí de esta zona de Piura, de Tumbes, etc. Porque ellos se daban cuenta, cuando se iban a la mar, se daban cuenta que en épocas cercanas a fin de año, las aguas eran diferentes, las sentían más calientes, o que ciertas especies venían y otras se iban. Entonces, como eran cercanas a Navidad, al nacimiento del Niño Jesús, se les bautizó así como el fenómeno del Niño. Y inicialmente fue una ocurrencia solamente de esta zona costera, de aquí, del Ecuador, de Perú, etcétera, de esta parte de acá. Pero ahora sabemos que el fenómeno del Niño no solamente es de esta zona, sino puede ser global.
todo el mundo, porque este calentamiento marino genera la variabilidad, ya no solamente, como les digo, en estas costas, sino determina cómo va a ser el clima en todo el mundo. Desde nuestra parte donde vivimos, aquí en Perú, en el Pacífico, hacia toda la franja ecuatorial que está al otro extremo del mundo. Y este calentamiento marino sabemos que tiene una duración de meses, por lo general comienza, ¿en qué época? Diciembre, porque por ahí ya está febrero, marzo. ¿No? Entonces sabemos que el fenómeno del niño por lo general siempre se determina en esos meses, ¿no? Siguiente. Y es cada cierta cantidad de años. Antes, ¿quiénes vivieron los otros fenómenos del niño? El del 98, 97, 98, ¿no? Luego, ¿cuándo vino? En el 2017. Ahora, cuando hemos tenido también ocurrencias, no por el fenómeno del niño, sino por Yaku, recién este año, 2023. Pero en este año siguiente vamos a tener tanto a Yaku y ya sabemos que va a venir el fenómeno del niño a finales de año o en el 2023. Vemos que los periodos se van ¿qué? Alargando y acortando. Acortando. Entonces, justamente por eso debe ser reunido. Y justamente el jefe del INDECI, que es el Instituto de Defensa Civil, manifestó hace poco en un medio periodístico lo que les menciono, ¿no? Antes el fenómeno del niño venía cada 4 años, 5 años, pero ahora en este año vamos a tener 2. ¿No? Entonces, porque fue un fenómeno del niño costero, fue solamente aquí en la costa del país, pero ahora va a haber el fenómeno del niño global. Sí lo han escuchado, ¿no? Que va tanto a ocasionar aquí en algunas zonas de las inundaciones, pero en otros extremos del mundo va a ocasionar sequía, no va a llover. Entonces, ¿pero quién diría que las lluvias es algo malo? Porque a veces la gente en la agricultura quiere la lluvia, ¿no? Para que crezcan nuestros productos. Cuando no llueve estamos mal porque es una sequía, se nos mueren nuestros cultivos, etc. Entonces la lluvia es buena, pero ¿qué ocurre cuando llueve mucho? Cuando no estamos preparados, cuando nuestra infraestructura de repente no aguanta una lluvia fuerte. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Siguiente. Entonces, para eso debemos de estar, ¿qué cosa? Preparados. Porque además ya la ciencia ha avanzado y ya nos alerta. Ya sabemos que va a venir. Sabemos que va a venir. Y aparte que vivimos en una zona donde siempre ocurren esos desastres. Siempre nos inundamos, siempre que llueve, pasan esas cositas. Entonces ya deberíamos o debemos estar preparadas porque ya sabemos qué es lo que viene. Por ejemplo, cuéntenme un poquito. Acá en la legua, aquí donde viven ustedes, ¿se inunda? Sí. Se inunda. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene? ¿Qué cosa es? ¿El río se sale o llueve mucho y se inunda? ¿Cómo es? Llueve mucho y se inunda. No es que el río salga y... También, el río pasa por acá cerca. Y se desborda para acá justo. Corremos el riesgo de que sea el río, pero por el lado de Viduque. Ya. Pero nosotros tenemos la ventaja del canal, ¿no? En cambio, claro, ¿no? El Catacao es el que perjudica, Viduque, nosotros tenemos la ventaja del canal. Ya. ¿Y el canal qué hace? Cae, se desborda el río y cae el canal, ¿no? Ah, ok, como que el canal es una barrera. Pero ¿y si se llena el canal? Y se llena el canal. No pasa, Ok, puede suceder que también se desborde, ¿no? Entonces, lo que debemos de tener en cuenta es saber hacia dónde ir. Y por eso debemos nosotros de identificar rutas de evacuación. ¿Serán rutas de evacuación abajito? En zonas altas. Por ejemplo, cuando estaba en Arihualá me decían, no, nosotros corremos para las ruinas porque está
en una zona alta, ¿no? U otras personas me decían en Pedregal, que también se inunda. No, nosotros nos subimos en nuestros techos. Ya tienen ahí sus escaleritas, se suben. Escaleras no las escaleras con las que suben, ¿no? Así. Y suben al techo. Entonces, de alguna forma, ya identifican zonas que son altas para correr o para no correr, ¿no? Pero para evacuar en el momento que sabemos que puede venir una inundación. Por eso, estas zonas deben de ser en zonas que sean altas, ¿no? Que sabemos que no nos vayan a inundar, que debemos de identificar que sean de menor riesgo y que sean seguras. Y sobre todo, obviamente, alejadas del cauce del río. ¿Aquí hay quebradas? No. Hay o del drenaje. ¿Tienen una zona que sea segura acá donde poder evacuar en caso de salir inundación? ¿No? ¿Ninguna? Ya, No, acá tienen que organizarse para identificar la zona. Sí. Porque se supone que Defensa Civil o la municipalidad les organiza. ¿O no les organiza? No. Eso es lo que vamos justamente a hablar, ¿no? Que se tiene que haber una, digamos, organización junto con las autoridades, ya se formó, señorita, ya se formó, ojalá Dios quiera, pues, de que salgamos adelante con ese grupo que se ha formado. Ya se formó ese grupo ya. Exacto, vamos a hablar justamente de eso, ¿no? De las brigadas que se tienen que formar, porque debemos identificar, deben de haber algunas zonas donde sean Para la seguras parte del fondo. exacto, dice que para la parte del fondo. Debemos de identificar esas zonas que sean seguras para poder evacuar en el caso de que sabemos que es un peligro inminente, que va a suceder. ¿Sí? Eso lo debemos de tener claro. Rutas de evacuación. Ya lo vamos a ver porque se van a organizar. Bien. Ahora, también otra de las recomendaciones a manera de preparación es que debemos identificar esas zonas justamente seguras, ya lo mencionamos, que en específico sean, que no estén en cercanas a las laderas de los ríos, como por ejemplo acá, ¿no? Vemos que está el río, no se ve muy bien, pero acá esta es la ladera y las casas están ahí nomás. Si se cae esto, ¿qué pasa? Se cae con todo y la casa, ¿cierto? Porque son zonas que pueden ser inestables o que se pueden haber deslizamientos de acá. Acá no hay cerro, ciertamente, pero si se cruzan nuestras casas o vemos que identificamos que hay casas de vecinos que están muy cerca de esas laderas de los ríos, habría que tener identificados porque son los más vulnerables. Siguiente. ¿Qué también debemos hacer como preparación? Todas estas imágenes las he sacado son de Piura, son de acá muchas de estas imágenes. De si tu vivienda se encuentra cerca de un cauce del río, primero debemos de prepararnos almacenando sacos de arena. Eso sí lo tenemos, sí lo hacemos, ¿cierto? Almacenamos estos sacos terreros y los colocamos en las puertas, ¿no? Algunos ya son más drásticos, construyen un muro, ¿no? En la puerta de su vivienda, pero podemos igual apoyarnos en estos sacos, o miren, la comunidad no necesariamente en la puerta, porque de repente si nuestra casa no es de concreto y es de, por ejemplo, este material carrizo, no necesariamente lo pones en la puerta, pero se te mete por otro lado, ¿cierto? Entonces debemos identificar que sean zonas donde van a ocurrir el desborde, donde puede ir ese desborde. Por ejemplo, acá ven que esta contención no se ha hecho en la puerta de la casa, sino en un lugar para impedir que pase a donde están las viviendas. Entonces, esa puede ser también otra solución, poner a manera de muro de contención estos sacos con arena para poder impedir el paso o por lo menos aminorar todo el desborde. Siguiente. Otro punto que debemos de tener en cuenta, que aquí las casas de alguna forma son más estructuradas, es proteger nuestros techos de las viviendas, ¿no? Revisar que los techos, digamos, no tengan agujeros, etcétera, y que tengan una cierta inclinación para que si llueve, discurra el agua, ¿no? Dice, elimina toda acumulación de residuos y materiales que obstaculicen el paso del agua. A veces en nuestros techos botamos juguetes, botamos cosas y se acumulan muchas cosas en los techos
techos de nuestras casas. Entonces, uno de los puntos que debemos de prepararnos es sacando todas las cositas que pueden obstaculizar que el agua fluya normal. De repente a algunos se les pone, ¿no?, una especie de canaleta para que pueda discurrir el agua, ¿no? Y también reforzarlo. A veces sabemos que las calaminas tienen huequitos, etcétera, que ya están rotas. Entonces, si ya sabemos que viene en época de lluvia, habría que reforzar el techo de nuestra vivienda. Ahora, pero si el techo es de material poco resistente, que ocurre, ¿no? No necesariamente es de concreto, sino somos esteras, se puede proteger poniendo calamina, es muy costoso. También se le puede poner encima estos plásticos para que no permita la infiltración del agua y pueda discurrir tranquilamente, como pueden ver. Debe tener una pendiente adecuada para que se pueda eliminar el agua. Aquí, por ejemplo, acá hay cierta pendiente, ¿no?, que cae. Todas las casitas no son planas, porque acá saben que viene lluvia, no las construyen así rectas, tienen una ligera pendiente, ¿no? Es una ligera pendiente. El acero, ¿cómo será? Que llueve más. Una pendiente hasta de 45 grados, ¿no? Para que corra toda la ola dos aguas, ¿no? Que son así como las de los dibujos, para los aficionados en lugares que llueven mucho. Siguiente. Otro punto es que esto también se conoce con el dengue, ¿no?, que debemos de limpiar todos nuestros patios interiores. ¿Por qué? Porque también muchos de estos casos los hemos visto en otras zonas de Catacaos, donde adentro de la casa en sí se acumula, se inunda el agua. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen especies de canales dentro de la vivienda para que el agua fluya. A veces el agua entraba por el techo y salía por la puerta, ¿no? Entonces, ¿ha ocurrido esos casos acá también? ¿No? Entonces debemos de tener los patios, nuestras casas despejados, eliminando todo lo que no sirve para que podamos hacer esta especie de canales dentro de nuestras viviendas para que el agua fluya y salga y no se queden posadas dentro de nuestra vivienda, porque ya sabemos que viene luego ¿no? Y que debemos participar en limpiar la basura acumulada en los drenes, en los canales, porque si está la basura ahí acumulada, el agua sale más rápidamente, ¿no? Porque le roban espacio al río, ¿no? Y el agua también, cuando empieza a subir el caudal del río, se desborda. Entonces también debemos de participar, ustedes como comunidad, en la limpieza de las riberas, de los ríos, de los canales, de los drenes, etc. Ahora, otro punto que debemos de tener en cuenta a manera de prevención es un sistema de alerta temprana. Por ejemplo, si ya sabemos que va a venir las lluvias, etcétera, y hay un desborde del río, siempre debemos de correr lo principal a las emisoras. Acá hay emisoras comunales, ¿cierto? Para que puedan avisar a la comunidad que está más al fondo y que no se da cuenta que puede venir algo inminente, para avisar a la comunidad que se salió el río, o que se desbordó, o que se va a comenzar a inundar, etc. Y siempre mantenerlo coordinadamente con las autoridades, que es lo que mencionaba la señora Ana, para establecer quién se encargaría o sea, sería obviamente la dueña de la emisora, ¿no? Como principal función, ella emitir los comunicados, o quién liderar con silbatos, con pitos. En otras hay campanas, por ejemplo en Cumivira no tienen con campanas, ahí de la iglesia, que es el uso de la población cuando pasa algo, lo hacen. Altoparlantes, que son los de las radios, de las emisoras, para tener ese sistema de alerta temprana, para poder avisar. De repente, si hay personas adultos mayores y viven solitos, peor, ellos no escuchan, no saben qué es lo que está pasando afuera, de repente afuera se está inundando y todavía no se da cuenta que sus vecinos están inundando. Entonces, justamente para eso es importante tener ese sistema de alerta temprana. Siguiente. Otra de las recomendaciones a tener en cuenta
ocasión puede venir de noche, nos agarra con el frío. Entonces debemos de tener unas mantitas, abrigo en nuestra mochila. ¿Qué más? Si viene de noche, se fue el alumbrado, se fue la luz. ¿Qué debemos de tener? La linterna. ¿Qué más? Un botiquín de los primeros auxilios con ahí algunas cositas, alcohol, si es que alguien se hace alguna herida para el trapo. ¿Qué más puede ser en el botiquín? No, el botiquín, ¿qué más puede estar? Medicina, alcohol primordial, etc. Y una radio para estar en constante comunicación para saber qué va pasando, ¿no? Una radio a pila, pero la señorita para tener el celular, pero si no tienes corriente y pasó una hora y estás ahí viendo todo, se nos apaga, no tenemos cómo cargarlo. Las pilas obviamente van a durar más en una radio. Siempre debemos tener una radio pequeña a pilas para saber qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, recuerden, son estas 6 cosas básicas que deben de estar en nuestra mochila de emergencia. ¿La tenemos en nuestras casas? La mochila sí, de emergencia no. Ok, entonces deberíamos, ¿no? Deberíamos, sabiendo que ya en pocos meses puede comenzar a llover, deberíamos de tener una mochila de emergencia en nuestras casas. ¿Ya? Otra de las recomendaciones que debemos de tener en cuenta es de participar en los simulacros. Hace poco, la semana pasada, el lunes, hubo un simulacro. ¿Participaron en el simulacro? ¿A qué hora fue? ¿Fue de día? No, incluso fue de noche, ¿no? Fue de noche. ¿Participaron? ¿Se reunieron? ¿Se juntaron? Entonces, esta organización, señora Ana, igual con los de la municipalidad, están los de INDECI, o sea, deberían de trabajarla para estar alerta, porque es un simulacro, lo que para bien es un simulacro muy pequeño, no solamente de sismos, sino también de lluvias e inundaciones. Deberíamos de participar para saber cómo actuar, ¿no? Y saber sobre todo, porque que venga INDECI y saber cómo debemos de actuar en estos casos de emergencia, ¿no? Y practicarlo para estar atentos a cualquier situación. Ahora, la etapa de respuesta. Ya llueve, ya estamos con la lluvia encima. Los otros puntos era para prepararse, ¿no? Todo eso cuando ahorita está el sol, no llueve, toda la preparación. Ahora ya está lloviendo. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Debemos de organizarnos, eso es importante porque decía, y si el canal se sale, debe de haber una vigilancia comunitaria. Dice, no, nunca se sale, pero puede ocurrir. Puede ocurrir si cada vez incluso ya se están acortando los periodos del fenómeno del Niño, también las intensidades pueden ser más grandes. Entonces deberían de organizarse entre ustedes o con la misma olla, ¿no? Que es una organización ya propia de acá, de esta zona de la legua. Entonces deberían de establecer ahí sus dirigencias también, aparte de la presidenta, el almacenero, la fiscal ahí, una de prevención de desastres ahí debería de estar, ¿no? Para realizar una vigilancia permanente del caudal del río, de la quebrada, o en este caso lo que ustedes tienen del canal. Podrían hacerlo. ¿Dónde está el canal? Aquí, la plataforma para allá. Ah, aquí nomás. Sí, hay una plataforma. Entonces habría que ir, que rotarse por grupos y cuando ya sabemos que está lloviendo para ver cómo va. Y si ya sabemos que está a punto de desbordarse, ir a las emisoras y hacer lo que ya hemos mencionado para avisar a la población y poder evacuar. Lo otro es alertar a los vecinos, justamente apoyar la evacuación de las familias en riesgo. Justamente esas familias que les decía, ¿no? Si hay personas adultas mayores, personas con discapacidad, etc. Entonces, ese es un personal de INDECI, pero no siempre va a haber un personal de defensa civil en nuestra comunidad, es difícil. Entonces aquí le vamos a quitar el chalecito anaranjado, etcétera, y aquí van a estar ustedes, vigilando, atentas, su canal. ¿Listo? ¿Qué? La cabeza cuando un montón. Ah, sí. Sí, entiendo.
cruzar por donde el río se ha desbordado. No necesariamente el mismo río, pero el río se desborda e intentan cruzar. Incluso ya dicen, no, pero voy a cruzar con el bus, con el camión, etc. En el caso de Piura. ¿Qué pasa? Se lleva, esa es una noticia que el río se sale y se lleva con todo el auto. ¿Han visto ustedes en las noticiaciones? Entonces lo que no debemos hacer es evitar nunca cruzar a pie o con los vehículos los ríos que hayan aumentado su caudal, o eso no son ríos, eso es un desborde. Entonces igual, ¿no? que se haya desbordado, nunca debemos hacer esto. Menos a pie, porque imagínense, si se lleva el camión a nosotros más rápido. O porque también, ¿qué ven acá? Pueden haber cables, porque también hubieron fallecidos, ustedes recuerdan, personas electrocutadas que habían estado caminando, atravesando la inundación y pisaban por ahí de repente un cable de electricidad y fallecían por ser electrocutados, ¿no? Entonces, eso nunca debemos de hacerlo. ¿Listo? Perfecto. Siguiente. Y también otro punto es que no debemos de hacer esto. Hay drenajes, o sea, de desagüe por acá, en la pista. ¿Se han puesto? Sí, pero no funciona. Pero no funciona. Ya. Ok. Entonces, igual, en el caso de que haya lluvia, uno de repente pensaría, ¿no? Entonces destapamos el desagüe por ahí para que se vaya la lluvia. Pero eso es algo que no se debe hacer. Los mismos de Defensa Civil, etcétera, recomiendan que esto no pueden hacer porque puede colapsar el sistema de tuberías y es peor porque el agua comienza a salirse por los sistemas de drenaje de sus casas, tapa las tuberías, etc. Entonces, el agua de lluvia nunca debe entrar en estos buzones, no destapar esos buzones. Pero si no funciona, lo malogramos antes de tiempo. Entonces luego colapsa y pega para ustedes. Entonces eso nunca se debe hacer. ¿Listo? Siguiente. Y luego en la etapa de ya pasó la lluvia y nos estamos recuperando un poco, luego debemos de fijarnos que cuando ya volvemos a nuestras viviendas, en la comunidad, que no haya, por ejemplo, ¿no? postes o palos que usamos a veces como manera de postes que estén inestables porque se pueden caer encima de las viviendas o incluso de las mismas personas y poder matarlas. O de los árboles, ¿no? Las ramas de los árboles o los mismos árboles que veíamos cómo se caían por el paso del desborde del río, ¿no? Entonces debemos organizarnos con los vecinos para poder emprender justamente esta rehabilitación, sacar todo lo que el río trajo o el agua que discurrió trajo aquí, ¿no? Y comenzar a hacer la limpieza. No debemos de quedarnos esperando de que llegue la ayuda, sino organizarnos entre nosotros y poder emprender esa acción. Siguiente. Ahora, para la primera respuesta debemos hacer justamente esto de que nos decía la señora Ana, ¿no? Colabora y participa con responsabilidad formando ¿qué cosas? Las brigadas comunitarias, ¿no? De manera voluntaria, responsable para poder, con defensa civil, que es lo que mencionaba, para poder dar respuesta ante la remoción de escombros, primeros auxilios o la evacuación de las personas que ya sabemos que son más vulnerables. ¿Sí? Entonces, esta es una formación de Piura, de Castilla creo que era eso, ¿no? Que formó el municipio, hacía sus brigadistas para poder participar en las brigadas de emergencia. Siguiente. Entonces, de todo eso que hemos visto que es en la comunidad, hay cosas que la podemos aplicar para las ollas comunes, o sea, para su olla en sí. Siguiente. Por ejemplo, identificar a las personas más vulnerables para su atención. En el padrón deberíamos de asegurarnos de que en ese padrón estén esas personas justamente más vulnerables, los adultos, las personas con discapacidad. Porque ocurre cualquier cosa, tenemos nuestro padrón que esté identificando a las personas más vulnerables. Como olla, debemos estar organizadas identificando a esas personas. Otro punto es que reconoce
debemos reconocer qué instituciones o autoridades, tanto de la comunidad como de la municipalidad, tenemos para acudir a pedir ayuda. ¿Okay? Debemos de reconocer a quiénes podemos ir para poder llamar para pedir algún tipo de ayuda a la municipalidad, cómo pueden apoyarnos en esta emergencia. Siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos los números de ayuda. El básico, el 105 de la policía, defensa civil. ¿Qué número es? Marcamos 115 y nos comunicamos, en este caso de la emergencia, con defensa civil, con los bomberos. Acá el Fernando no se ve muy bien. Siguiente. Y otros números en general que debemos de tener, ¿no? Atención de la línea 100 en caso de violencia familiar, violencia sexual, el número del CIS, si es que alguien tiene salud, de los centros de salud mental comunitarios. Son esos números los que debemos de tener apuntaditos y deben de estar con nosotros para saber en caso de cualquier tipo de emergencia, eso sí, de manera general. ¿Permiso? Siguiente. Vamos a terminar. Y, a ver, para la olla debemos de adecuar lugares donde se almacenan los alimentos, pero que estén resguardados. Por ejemplo, nuestros alimentos han estado aquí, en parihuelas. ¿Pero cuánto es la parihuela? Tiene de altura, unos 15 centímetros más o menos. En el caso de que llueve y se inunda, ¿bastará? Valora todos los alimentos, se lleva todos los alimentos. Entonces debemos de asegurarnos de que nuestros alimentos, y preparar esto, creo que ahí por ejemplo tenemos una mesa grande que estaba acá, ¿no? Una mesa grande como esto, estable, que sea segura. Si en el caso se llega a entrar la lluvia, etcétera, no malora los alimentos que tenemos almacenados. ¿Sí? Ok, siguiente. Asegurar, otro punto es asegurar un lugar adecuado donde almacenar también la leña. Porque ¿qué pasa? Llueve, se moja la leña. La leña mojada nos va a servir para seguir cocinando en ese momento crítico donde todas las personas necesitan alimentarse, que han perdido su vivienda, se les ha caído la vivienda, no tienen dónde trabajar, sus alimentos están caros, etc. ¿Podemos cocinar? No. Entonces debemos de asegurarnos aquí un lugar que es la olla alto donde siempre guardar la leña, protegerla, porque si no, peor, con gas no vamos a poder cocinar, ¿no? Es más caro, etc. Entonces, debemos asegurarnos un lugar donde se pueda almacenar tanto los alimentos en forma ya más alta, no en parihuelas, y también la leña. Y también la colocación de costales de arena en las puertas, en este caso sí, ¿no? Sería lo ideal que estén en las puertas. Y reparar los techos, porque si llueve y nos mojamos acá, se moja todo, entonces la olla no puede estar funcionando. Y debemos asegurarnos de que la olla en épocas de crisis, de emergencia, donde se necesita más la olla común, pueda funcionar. Entonces, lo que hemos rescatado, lo que podemos rescatar es que la prevención va a salir también, al igual que el dengue, va a depender también de nosotros. La preparación, las medidas que podemos de tomar antes de que venga una emergencia por lluvias, por inundaciones, va a depender de nosotros. Antes y también después. Por ejemplo, esta es una nota periodística, de un medio, de una red social, que destacaba la labor. Ustedes ven acá, ¿no? Acá el río. ¿Y ven esto? ¿Qué será? Sacos de arena, ¿no? Y decía, wow, cuando vi la foto, ¿qué cosa es esto? Y vi la cantidad de sacos de arena, que los había puesto aquí y dije, bueno, es el ejército, porque en épocas de emergencia siempre el ejército está presente ayudando a la población, pero es un trabajo mancomunado, un trabajo en conjunto. ¿Qué dice? Ejército del Perú, ¿y quiénes? ¿Y quiénes? A ver, lean, Ejército del Perú y pobladores ¿de dónde? De Bajo Piura. ¿Qué cosa hacen? Unen fuerzas para colocar los sacos de arena en las riberas del río Piura, ¿no? A manera de prevenir el crecimiento del caudal y que se pueda desbordar. Justamente es en un puente de Catacaos. El puente Independencia, ¿lo conocen? Sí.
trabajo Piura igual, ¿no? Simularía, ahí está Eliana, está Mocará, todos los centros poblados que están por ahí, ¿no? Entonces, tanto la parte del Estado, pero nosotros mismos siempre colaborar para que pueda mitigar, ya si es que los daños ocurrieron, se puedan mitigar. ¿Sí? Entonces, eso sería todo con respecto a este segundo tema. Y tengo unas preguntas que hacer. Ahí. Vamos a jugar. Ah. ¿Puedo ver con usted un ratito? Ay, un segundito. Entonces,